Bienvenidos a la 56ª Jornada Científica en los Coloquios Médicos del Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo. Es un honor para el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología en esta oportunidad conversarles acerca de la técnica de paracaídas modificada en pacientes mayores de 60 años con diagnóstico de fractura de húmero proximal en 4 partes, a propósito de un caso. Generalmente, las fracturas proximales de húmero deben ser tratadas con la finalidad de permitir una reducción anatómica, preservar la vascularización, favorecer movilidad activa precoz y reincorporar el paciente a sus actividades cotidianas, así como proveerle calidad de vida. Se expondrá a continuación un caso manejado quirúrgicamente con técnica de paracaídas modificada por la doctora Carolina Pisanti, jefe de la unidad de hombro del Hospital Ortopédico Infantil de Caracas, en pacientes fumadores crónicos con fracturas de húmero proximal en 4 partes, intervenidos quirúrgicamente por la Clínica de Hombro del Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo en enero del 2020, evidenciándose hasta la fecha una adecuada evolución clínica y radiológica. El tratamiento de las fracturas humerales proximales desplazadas es un desafío y a menudo refleja la experiencia del personal médico que trata las lesiones. Independientemente del protocolo de tratamiento utilizado, estas fracturas presentan desafíos para restaurar la alineación humeral, la congruencia de la superficie articular y la función del manguito rotador, mientras se mantiene la vascularización de la cabeza humeral. Durante los últimos 15 años se ha utilizado una técnica de fijación con sutura transósea para un gran número de fracturas humerales proximales desplazadas. Generalmente, esta patología presenta una incidencia bimodal tanto en hombres como mujeres. 75% de estos casos se presentan en pacientes mayores a 50 años con antecedentes de osteoporosis. Sin embargo, también se puede presentar en pacientes jóvenes durante un mecanismo de alta energía, presentando lesiones asociadas del manguito rotador e injurias neurovasculares. A continuación, el caso clínico de una paciente femenino de 74 años de edad, quien consulta por dolor en hombro derecho, quien inicia enfermedad actual el día 10 de enero, cuando posterior a caída de su altura, presenta traumatismo directo sobre hombro derecho, cursando con dolor de moderada a fuerte intensidad, aumento de volumen y limitación funcional, motivo por el cual acude a nuestro centro, donde posterior evaluación clínica y radiológica se decide su ingreso, la cual presenta como antecedentes personales y familiares ningún pertinente positivo. Sin embargo, a los hábitos psicobiológicos presenta el pertinente positivo de un hábito tabáquico acentuado de 25 paquetes año, por lo cual se le realizan radiografías de proyección anteroposterior del hombro derecho, en donde se evidencia un trazo fractuario del tercio proximal del húmero, donde se evidencian 4 fragmentos, por lo cual se coloca el diagnóstico de fractura de tercio proximal de húmero derecho NIR en 4 partes. Se discute el caso con la clínica de hombro de nuestro hospital, donde se decide el plan quirúrgico de reducción abierta más fijación interna con suturas transóseas con técnica de paracaídas modificada, la cual consiste en que las uniones de tejido blando a los fragmentos de fractura se conserven cuidadosamente para evitar la desvascularización de la cabeza humeral. Las líneas de fractura entre las tuberosidades se identifican y separan suavemente, facilitando el acceso a la cabeza humeral. Esta mira hacia arriba con las tuberosidades desplazadas a ambos lados de ella. Mientras se conserva la posición en valgo impactada del fragmento de la cabeza humeral, se pasarán 2 suturas no absorbibles a través del hueso del fragmento de la cabeza, 1 centímetro proximal a la línea de fractura, tanto en el borde medial como en el borde lateral de la superficie articular. Luego se pasan suturas adicionales a través de cada fragmento de tuberosidad y se movilizan los tendones del manguito rotador. Por último, se insertarán 2 pares de suturas adicionales lateral y medialmente a través de orificios de perforación de 2.7 milímetros en la diáfisis. Estas suturas luego se pasan a través de la tuberosidad opuesta sobre el área vecina del segmento articular. Una vez que todas estas suturas están en su lugar, las tuberosidades se aproximan a la diáfisis y se empotran justo debajo de la parte superior del fragmento de la cabeza. Luego, cada sutura se atará individualmente y entre sí en una disposición cruzada que permite la fijación estable de todas las fracturas, de las partes de la fractura a todas las demás. Aquí mostramos
unas imágenes en vivo de lo que fue el acto quirúrgico de nuestra paciente, en donde en posición de cúbito supino, en posición de silla de playa a 60 grados de inclinación, se realizó un abordaje delto pectoral, donde posterior a la disección por planos se evidenció el trazo de fractura de la cabeza humeral proximal, identificando cada uno de estos fragmentos, donde posteriormente se aplica la técnica de paracaídas anteriormente descrita. Aquí mostramos lo que fue el control intraoperatorio bajo fluoroscopio de este acto quirúrgico, en donde en la imagen de la izquierda se evidencia cómo estaba la incongruencia de la cabeza articular y posteriormente, ya realizada la técnica, se visualiza bajo fluoroscopio la reducción de la fractura y por lo tanto la congruencia de la cabeza humeral. La paciente acude 6 meses después a su control postquirúrgico, en donde se le realiza nuevamente una radiografía anteroposterior de hombro derecho, evidenciándose la consolidación satisfactoria de la cabeza humeral. Al examen físico, 6 meses posterior, se evidencia que la paciente posee unos rangos articulares conservados, realizando rotación externa, rotación interna, flexión y abducción de la articulación glenohumeral sin ninguna limitación ni dolor, lo que le permite reintegrarse de nuevo a sus hábitos cotidianos. En conclusión, tenemos que la originalidad de esta técnica se basa en la ejecución de una banda tensora en forma de paracaídas intramedular, siguiendo las líneas de fuerza del húmero y exteriorizándose a través del manguito rotador, integrándolo activamente. La técnica de paracaídas tiene en cuenta y neutraliza eficazmente las fuerzas deformantes de las fracturas de húmero proximal de 4 partes. Esta técnica permite al cirujano crear un patrón de fractura estable que permitirá un rango de movimiento temprano, al tiempo que evitará la morbilidad de la implantación de placas y tornillos en pacientes ancianos. Es una técnica alternativa al uso de placas y tornillos para el manejo de fracturas de húmero proximal en pacientes de mayor edad con buenos resultados. Muchas gracias por su atención. Es un placer para el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología participar un año más en los coloquios médicos y así mostrarle un poco de lo que hacemos día a día en nuestro servicio. Saludos cordiales a la gran familia del Hospital Militar Universitario, Dr. Carlos Arvelo.